diplomatura de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA, es experta del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, fue asesora en políticas públicas ambientales para gobiernos locales y nacionales, para organismos internacionales, fue consultora senior del Banco Mundial para la Salvaguarda Ambiental. Coordinó el área legal de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante más de 10 años y hoy se presenta para hablarnos de la gestión de los pasivos ambientales en la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, Federico, por la presentación. Gracias a cada uno y a cada una por el tiempo para estar hoy acá compartiendo en esta tarde que vamos a tratar de que sea lo más amena posible. Yo preparé una presentación, ahora les voy a contar un poquito cuáles son los 4 ejes que me gustaría que podamos conversar. Pero me interesa más que nada que podamos intercambiar. Si ustedes en algún momento de algo que yo estoy contando tienen ganas de aportar, preguntar, a mí no me molesta para nada, al contrario, que nos interrumpamos, ¿sí? Que pueden preguntarme en cualquier momento, pueden hacerlo por el chat, pueden esperar al final de la clase o pueden hacerlo en el mismo momento. Podemos entablar esta conversación. La idea es que sea amena. Lo único sí voy a pedir es que se muteen cuando no vayan a hablar para que no tengamos tanta interferencia. Estás muteada, Natalia. Natalia, estás muteada. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, ahí, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a cada uno, a cada una. Gracias. No sé hasta dónde, cuándo me muteé. ¿Desde el principio estaba muteada? ¿No? ¿Hasta No, no, dónde? Natalia, desde el principio no, pero Ah, digamos, ya está para entrar en tema simplemente. bien, buenísimo. Se habrá muteado entonces. Bueno, interrúmpanme todo lo que quieran, sobre todo para decirme si me vuelvo a mutear. Este, Cuando pensamos un poco con Federico este curso, delineamos un poco aquellos temas que son importantes para la ciudad de Buenos Aires y que reflejan un impacto ambiental directo. Entonces, pensando en urbanismo, pensando en los problemas ambientales que tiene nuestra ciudad y un poco la propuesta de la clase de hoy tiene que ver con ver estos encuadres y estos enfoques y también que ustedes puedan llevarse qué ha ocurrido en los tribunales y en la justicia en relación a estos temas. Cuando nosotros hablamos de recomposición de sitios contaminados, de pasivos ambientales, que es un poco el tema que vamos a abordar hoy, son temas que son nuevos, pero son nuevos no solo para quienes les toca realizar recomposición, quienes les toca controlar, sino también para el Poder Judicial, que ha venido encontrando casos de recomposición ambiental que han llegado a la justicia, ya sea en la etapa más temprana, donde hay una primera afectación al ambiente y quizás en instancias más preventivas, sino también con grandes pasivos de muchos años, y ya acá no solo nos vamos a restringir a la ciudad de Buenos Aires, sino podemos tomar también el caso de los basurales a cielo abierto y de las políticas que tiene la Argentina para erradicar estos basurales a cielo abierto. Entonces, vemos cómo han surgido a través de actividades productivas, industriales, que contaminan el suelo y el agua. Vamos a ver cómo se produce esta afectación al ambiente y cuáles son los instrumentos que tenemos para recomponer este ambiente. Bien, hasta acá entonces, esta es un poco la idea de esta charla.
Yo voy a compartirles mi pantalla con una presentación. A ver, acá. Quisiera que me indiquen si lo ven bien. Sí, se ve bien, ¿eh? Se ve buenísimo. Bueno, entonces, como una primera aproximación, como temas a tratar, pensé en hablar de la protección constitucional y las leyes de presupuestos mínimos. No me voy a detener en esto. Yo sé que en algunas clases introductorias ya han visto estos temas, pero sí pasarlos muy a vuelo de pájaro como para que ustedes puedan tenerlos de referencia. Hablar de la Ley General del Ambiente y de la recomposición ambiental en la Ley General del Ambiente, porque va a ser el marco legal y el piso de legalidad sobre el cual vamos a poder conversar sobre la normativa de recomposición de sitios contaminados para la ciudad de Buenos Aires, hablar de esta ley de gestión de sitios contaminados y pasivos ambientales en la ciudad, y después solamente referenciar, pero dejarlo disponible, ya lo tienen en el PowerPoint que compartimos. Hicimos un barrido de relevamiento de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en temas vinculados a varios puntos que ustedes van a ir viendo en las distintas charlas que van a abarcar este curso. Entonces, tomamos como criterios de búsqueda, evaluación de impacto, acceso a la información, código urbano, planeamiento estratégico. Fuimos como pensando en barrer las sentencias de todos estos casos y armamos una especie de cuadro sintético como para que tengan de referencia, una especie de souvenir. Lo primero que tenemos que decir es que vamos a enmarcar la obligación de recomponer el ambiente en un rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo 41, cuando garantiza el derecho de todos a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, en este mismo párrafo va a incluir una obligación que es una obligación de tipo constitucional. ¿Y qué implica que sea una obligación de tipo constitucional? Implica no solamente que las jurisdicciones locales no van a poder desconocer esta obligación, sino que van a tener que arbitrar mecanismos específicos. ¿Para qué? Para que, generado el daño ambiental, la obligación sea recomponer. Y dice el artículo 41, según lo establezca la ley. Bien, entonces acá vamos a poder decir, bueno, ¿qué ley? ¿De qué ley estamos hablando cuando hablamos de recomponer? Vamos a señalar que la norma que vamos a tomar de referencia es la ley 25675 en su capítulo de daño ambiental, que es la Ley General del Ambiente. Entonces, fíjense cómo a continuación el segundo párrafo de este artículo 41, y yendo como a la especificidad un poco más, dice, las autoridades proveerán a la protección de este derecho. Bueno, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quiénes deben proveer a la protección de este derecho, al ejercicio efectivo, a la utilización racional de los recursos y a la preservación del patrimonio natural y cultural, al acceso a la información, a la educación ambiental? ¿Quiénes son las autoridades? Entonces, esta cláusula constitucional de protección ambiental, con su característica de desarrollo sostenible, con esta idea de volver las cosas al estado anterior, que esto es la definición legal de recomponer, que la vamos a revisar un poco cuando avancemos en la especificidad de la ley de sitios contaminados. Bueno, cuando vamos viendo un poco todas estas líneas, decimos, bueno, es, por supuesto, autoridad el organismo ambiental de la jurisdicción local, es autoridad cuando se dicta una ley vinculada a la protección ambiental, pero no necesariamente vinculada a la protección ambiental, sino que cuando
se regulen aspectos que puedan tener un impacto sobre el ambiente. Tienen que proveer al ejercicio efectivo de este derecho. Entonces, acá lo que vamos a decir es, bueno, cuando se regulan, ¿qué cosa? Bueno, actividades productivas, conductas humanas, todas estas van a tener, a mí me gusta hablar como una especie de tamiz de legalidad que pasar para tamizar las cuestiones de la regulación ambiental, pero también, y acá no debemos olvidarnos que a partir de la suscripción de Argentina del Acuerdo de París, el compromiso de nuestro país es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ese también es un tamiz de legalidad cuando se propician, se proyectan o se implementan políticas, normas, programas ambientales. Y es así que también vamos a decir que son autoridades que deben proveer al ejercicio efectivo, en este caso estamos tomando el tema de la recomposición ambiental, a la justicia. El Poder Judicial debe proveer al ejercicio efectivo de la recomposición del daño ambiental. ¿Sí? Entonces, este es como el filtro, el tamiz de legalidad que vamos a aplicar cuando querramos ver en este efecto cascada cualquier regulación ambiental, cualquier política, cualquier sentencia judicial. ¿Va a tener este lineamiento que impone la Constitución Nacional o lo va a dejar de costado? ¿O cómo lo va a aplicar? Estas son las preguntas que nos vamos a ir haciendo analizando las normas y esta clase. El tercer párrafo, y no lo podemos pasar por alto, habla un poco de cómo se va a dar esa distribución de competencias en materia ambiental. Dice que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y deja a las jurisdicciones locales la facultad complementadora de implementación de estos presupuestos mínimos. Entonces, acá también, a partir de este esquema constitucional, vamos a ver que se han dictado 12 leyes bajo el esquema de presupuestos mínimos que se aplican directamente sobre las jurisdicciones locales, que impactan en muchos casos directamente en esta idea de recomponer el ambiente y hacia dónde va esa recomposición y cuáles son los ejes de tutela efectiva. Y por último, así como abuelo de pájaro, pasando muy rápidamente este artículo 41 de la Constitución Nacional, se prohíbe el ingreso al territorio de los residuos actual o potencialmente peligrosos y los radioactivos. Esto también como una protección ambiental, pero como una prohibición taxativa en nuestra Constitución Nacional, en donde estos son de nuevo, esta idea de tamiz de legalidad que debemos tener en cuenta. Entonces, acá un poco para encuadrarnos cuando hablamos de competencias ambientales en nuestra organización federal, lo primero que tenemos que decir es que las características que se van a regular en las cuestiones ambientales son transversales, no solo a las jurisdicciones, a las materias, a los temas que se van a regular. Y van a generar relaciones entre las jurisdicciones, entre la nación y las provincias, entre la nación y la ciudad de Buenos Aires, entre provincias, entre municipios, etcétera, etcétera. Entonces, acá vamos a ver cómo se da una especie de distribución de competencias en materia ambiental en donde hay un piso inderogable que se establece a partir de los presupuestos mínimos que las jurisdicciones complementan, pero que además requieren de una concertación efectiva, ¿sí? Para implementar políticas ambientales no es posible hacerlo en forma aislada, que una jurisdicción diga, bueno, yo voy a dictar y acá voy a crear este parque, voy a proteger esta zona y cruzando la frontera geopolíticamente establecida, del otro lado no haya ninguna medida de contención, de protección, de integralidad
para, por ejemplo, esa reserva o esa área protegida. Entonces, tenemos que pensar el ambiente en su integralidad y su aplicación local. Entonces, un poco viendo estas facultades reguladoras y a partir de esta idea que surge dentro de los presupuestos mínimos, en donde hay una norma que concede una tutela, un umbral de protección común para todo el territorio nacional, vamos a ver que se han dictado 12 leyes de presupuestos mínimos con este esquema de aplicación local y de complementariedad. Las tienen acá señaladas a cada una, incluso yo traté de aplicar algún criterio de color por tema, entonces vamos a ver como los más marrones vinculados a residuos, verde y azul vinculados a agua, a bosque, eh, bueno, todas estas leyes de presupuestos mínimos de alguna forma van a tocar el tema del daño ambiental. Pero en especial lo va a hacer, tal como les adelanté, la Ley General del Ambiente, que tiene un capítulo específico. Pero antes de adentrarnos en ese capítulo específico, me parece interesante resaltar un criterio que nos da la ley, ¿sí? Dice que la presente ley rige en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público y se utilizan para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se opongan a los principios y disposiciones contenidas en esta. Fíjense cómo acá de nuevo cada una de estas normas de acceso a la información pública, de residuos industriales, de gestión y eliminación de los PCBs, del control para las actividades de quema y del manejo de incendios forestales y rurales, la ley de cambio climático, la ley de aguas, la de residuos domiciliarios, la de protección de bosques, la de glaciares, la de envases fitosanitarios. Cada una de estas normas va a tener que ser integrada, pensada, aplicada a la luz de las herramientas de política ambiental, de los principios, de la regulación básica que establece la Ley General de Ambiente. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante y nos vamos a detener solo un momento a resaltar esta Ley General de Ambiente, que es de orden público, que tal como les decía, este principio de interpretación es aplicable a las 12 normas. Y fíjense que dentro de los objetivos de esta ley, en el artículo 2, inciso K, hay un párrafo que incluso a veces pasa inadvertido cuando uno lee apurado las normas, y dice: corresponde establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de los riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. Entonces, dentro de los objetivos de la política ambiental nacional está delinear cómo debe hacerse este esquema de recomposición ambiental. ¿Sí? Esto es algo que se impone en este caso a la máxima autoridad ambiental nacional, que actualmente está integrada en un ministerio que junta los temas de turismo, de deporte, de ambiente, y hoy corresponde a una subsecretaría, creo que es en materia ambiental, sino alguien que por favor me corrija. Entonces, yendo a los daños ambientales y ya empezando como a focalizar en este tema de la clase, esta ley dijimos que tiene principios que se aplican, que deben aplicarse a la normativa sectorial, además. Entonces, acá yo subrayé algunos que
fueron un poco los que nos permitieron pensar en la ciudad de Buenos Aires qué era lo que tenía que tener una ley de recomposición ambiental para la ciudad, ¿sí? ¿Cuáles son estos criterios base en materia de responsabilidad? Ya sea este criterio que es internacionalmente reconocido como el contaminador pagador, pero que además en nuestro derecho vamos a decir, bueno, quien contamina paga y recompone, porque ese es el criterio normativo. Además, el principio de subsidiariedad. Fíjense, el Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares. Fíjense, en la prevención y protección del ambiente. Ahí, de nuevo, un rol importantísimo a cargo del Estado, porque fíjense que cuando empezamos a hablar de esta instancia de recomposición ambiental, vamos a ver que entramos dentro de la esfera de la protección de bienes. ¿De qué tipo? De bienes colectivos. Entramos dentro de esto que es el ambiente, que no es de nadie en particular, pero que es de todos en general, y que hay una obligación de protección, pero también de esta obligación de protección y de esta socialización de las cuestiones ambientales surge también cómo la sociedad va a absorber, en este caso, los daños ambientales, cuáles va a estar dispuesto a tolerar y cuáles no, cuál afectación va a poder ser saneable, cuál va a ser recompuesta, cuál va a ser contenida. Bueno, todas estas son preguntas que surgen a partir un poco de estos principios, de este accionar. Entonces, el Estado y su rol de subsidiariedad, el principio de solidaridad. Fíjense acá de nuevo, la nación y los estados provinciales, y agrego a la jurisdicción local de la ciudad de Buenos Aires, serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos. De nuevo, acá una obligación para toda lo que tiene que ver con la afectación interjurisdiccional y cómo debe tratarse y abordarse. Y el principio de cooperación. También dice, con este criterio de integralidad del ambiente, los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. Estos principios van a ser los que vamos a utilizar para interpretar y los que se tuvieron en cuenta para pensar una norma de recomposición de sitios, a los cuales le vamos a agregar dos principios que son fundamentales: el principio precautorio y el principio de prevención. Estos dos como el correlato del andamiaje jurídico ambiental en la Argentina. Vamos a pensar la regulación ambiental siempre como una estructura preventiva, ¿sí? El foco de la regulación está en evitar que el daño se produzca. Ustedes, creo que muchos habrán participado del encuentro anterior donde hablaron sobre evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bueno, en esa charla, hablando de esta herramienta, que si uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es la herramienta por excelencia preventiva en el derecho ambiental? Es la evaluación de impacto. La evaluación de impacto está pensada ¿para qué cosa? Para evitar que una actividad productiva genere un daño ambiental, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo comienzan las distintas herramientas y se mueven los distintos sistemas jurídicos de protección. Entonces, perdón, y solo muy por arriba para pasarlo casi como un repaso para los que vieron los temas en el encuentro anterior, y para no dejar de mencionarlo, cuando hablamos de instrumentos de política ambiental, vamos a hablar
de uno que toca directamente las cuestiones de urbanismo, que es el ordenamiento ambiental del territorio. La evaluación de impacto ambiental, que en su última modificación legal en la Ciudad de Buenos Aires introdujo la evaluación ambiental estratégica para políticas, planes y programas vinculados con las actividades que se lleven a cabo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como una herramienta preventiva, participativa, prioritaria, cuando se piensen políticas, programas en la ciudad. Entonces, ¿qué dice esta norma actualizada de impacto ambiental? Introduce este criterio en donde, por ejemplo, cuando se piense una política de Metrobús, cuando se propicie la construcción de algún polo industrial, tecnológico, o cuando se quiera pensar, por ejemplo, en en algún proyecto o en alguna política, se tenga en cuenta la evaluación ambiental estratégica, ¿sí? Que incluye no solo esa actividad en particular, sino cada una de las actividades en las que se emplaza en virtud de ese entorno. Entonces, como herramienta, esta vamos a ponerle ahí un pin a la evaluación de impacto ambiental. El sistema de control sobre las actividades antrópicas, esto es fundamental. No podemos diseñar una política que después no se traduzca en controles efectivos. La evaluación, la educación ambiental, el diagnóstico e información, y acá nos vamos un poquito del plano local y tenemos que traer el acuerdo de Escazú para que estos instrumentos se piensen con una integralidad. Este acuerdo regional que Argentina suscribió a partir de la Ley 27.566 de acceso a la información pública en materia ambiental, a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión sobre cuestiones que puedan afectar el ambiente. Y el acceso a la justicia, cuando estas dos instancias no ocurren o cuando hay una afectación al ambiente, bueno, esquemas tempranos de acceso a la justicia en cuestiones, en asuntos ambientales, esto como criterio para América Latina y el Caribe es una de las herramientas que tenemos que destacar, ¿sí? Entonces, ya volviendo, porque acá abrimos muchos temas, todas estas que mencionamos recién son instrumentos, herramientas para la gestión ambiental. Y yo cuando comenzamos a hablar les decía que la Ley General de Ambiente tiene todo un capítulo que nos va a definir al daño ambiental. Lo va a hacer con una definición compleja en la aplicación concreta. Fíjense que define al daño como toda alteración relevante. Bueno, tiene que ser relevante. Que modifique negativamente el ambiente. Bueno, ya el solo hecho de intervenir en el ambiente hay una modificación negativa. Sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes y valores colectivos están incluidos cuando pensamos en esta idea general, cuando hablamos de una afectación al ambiente. Entonces, podemos también incluir en este criterio y en esta definición amplia esto que son los valores colectivos. Hay un fallo, el de Estrella Pampeana, que yo suelo comentar para hablar de los valores colectivos, donde es un micro de larga distancia choca en una plaza y rompe una fuente que era la fuente donde se reunía la gente en ese pueblo. Y hubo un juez, piden una recomposición, por supuesto que se intentó
recomponer esa fuente, pero lo cierto es que esa fuente tenía una escultura muy bonita, hecha por un artista, y cuando hubo que reemplazarla, no fue lo mismo. Incluso me tocó, contando este fallo en alguna clase en la facultad, un estudiante que levanta la mano sentado en el fondo y dice: yo soy de ese pueblo, de esa ciudad, y es como está contando, esa fuente no volvió a ser la misma. La gente se seguía juntando alrededor, pero ya no tenía esto, ese valor colectivo, esa apreciación cultural, social que hay respecto de algunas cuestiones. Entonces, acá la primera pregunta que nos vamos a hacer es, para ir enfocándonos en el daño ambiental, ¿qué ocurre cuando se produce la extinción de una especie nativa? ¿Cómo podemos llegar a esa recomposición que nos pide, que nos exige el artículo 41 como obligación constitucional? Entonces, esto como para ir abriendo algunos puntos. Entonces, dice: el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable del restablecimiento al estado anterior de su producción. Y en caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente debe depositarse. Esta ley crea el Fondo de Compensación Ambiental. Este es un fondo público administrado por las arcas del Estado para la compensación de los sistemas ecológicos dañados, dice. Entonces, en esta especie de capítulo que un poco fue tomado de distinta legislación y un poco viendo la experiencia de Estados Unidos en cómo han hecho estos procesos de recomposición ambiental, acá algunos temas, levantar algunas preguntas. A mí me tocó en algún momento, cuando estaba en la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, desde el área legal, intervenir en la causa judicial de una estación de servicio que se inicia una recomposición, que fue un fallo que yo estudié cuando estudiaba en la facultad como alumna. O sea que ya podemos hablar de muchos años de historia. Bueno, me tocó estudiarlo en aquel momento cuando cursaba en la facultad, y después me tocó ir desde el organismo ambiental en representación de la autoridad ambiental en la instancia de la recomposición de ese sitio contaminado. No sé si conocen de qué les estoy hablando si yo les digo en la 9 de julio, Independencia y Lima. ¿Conocen esa esquina de la ciudad de Buenos Aires? Estación Independencia de subterráneos. ¿Les suena? ¿Han pasado por ahí? ¿Qué hay abajo? Hay una estación de subte que se llama Estación Independencia, y arriba hay una estación de provisión de combustible, de servicio. Entonces, en este punto de la ciudad estuvo muchísimos años judicializado. Incluso cuando a mí me tocó ver la causa como estudiante, en aquel momento, una de las pericias pedía, y era una pericia de oficio, pedía cerrar la 9 de julio durante 10 años para poder hacer una recomposición del suelo y de la napa, para poder quitar los contaminantes, en muchos casos residuos peligrosos, que había en toda esa pluma que había de contaminación, que la napa, si ustedes ven esa parte de la ciudad, está como bastante alta, incluso es parte del casco histórico de la ciudad, y escurre hacia el Río de la Plata, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Una de las pericias era, bueno, y era técnicamente posible realizar esa recomposición por 10 años y tomar el suelo y tomar el agua y limpiar esa contaminación con esa pluma de contaminación. Y bueno, técnicamente por ahí era factible,
pero ¿era necesario? ¿Esa era agua de consumo? ¿Esa contaminación a dónde iba a parar? ¿Cómo podía contenerse? ¿Cómo podía remediarse? ¿Había otras posibilidades de hacer una recomposición ambiental para ese lugar? Bueno, todas estas cuestiones entraron en juego en este caso, que es el caso conocido como Estación Independencia, que tuvo en la ciudad una intervención importante de la Agencia de Protección Ambiental y de pensar con muchos actores cómo hacer esa recomposición con hidrocarburos que había en el suelo y en la napa en ese lugar. Si nos queda un poquito de tiempo, les cuento un poco más cómo se resolvió, pero fue un caso muy grande donde había intervención, no solo era un juicio eh, ambiental y de recomposición, sino que intervenían desde otras jurisdicciones, como por ejemplo AISA, porque en ese lugar es casco histórico de la ciudad y en muchos casos las conexiones pluviales y cloacales son tan antiguas que en muchos casos hay interferencias. Entonces, cómo debía pensarse una recomposición sin afectación al cloacal. Bueno, todo eso intervino AISA, había pericias de oficio, como les contaba esta, pero también había pericias de parte, que unas tenían soluciones como, por ejemplo, extraer 7 por 24 camiones con residuos peligrosos para llevar y trasladar la contaminación para ser tratada en otra jurisdicción, porque la ciudad de Buenos Aires no tiene actualmente en su jurisdicción lugares para operar residuos peligrosos. Entonces también esa intervención, bueno, fue una especie de caso así de leading case que a veces parece que se corre un poco el foco de qué es importante y dónde hay que mirar para lograr una recomposición ambiental adecuada, posible. Entonces, volviendo a esta idea de cuando no sea técnicamente factible la indemnización sustitutiva. Entonces, vamos en esa línea. Y fíjense que cometido el daño ambiental de incidencia colectiva, ¿qué ocurre? Dos o más personas, la imposibilidad de determinar la afectación de cada una de estas, la solidaridad frente a la sociedad en este aspecto colectivo, en este marco de bienes de incidencia colectiva frente a la sociedad, esta responsabilidad solidaria donde responde uno por el total y después la posibilidad del juez de dictar el grado de responsabilidad de cada uno. Y acá no puedo dejar de citar el fallo Mendoza, el fallo por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Cómo es posible determinar ahí el grado de intervención de cada uno? ¿Cómo deben responder? ¿Quiénes son los que son solidariamente responsables por la recomposición ambiental? Bueno, podemos saber quiénes son los demandados. En la causa Mendoza sabemos que son el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y en este caso se traba la litis con 33 empresas, pero después en los inventarios que hizo la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo encontramos muchas más. ¿Qué son? ¿Solidarias en esta contienda ambiental? ¿No lo son? Bueno, todos estos aspectos también es importantísimo tener en cuenta. La legitimación por el daño ambiental, para no tomarme más tiempo, la voy a pasar muy rápidamente, amplísima. Todos podemos pedir por la recomposición, salvo la restricción procesal, que deducida una demanda, el resto va como tercero interesado. Y respecto de la competencia judicial, y ahí ya lo empezamos a bajar un poquito a la ciudad de Buenos Aires y a lo que ocurre con las recomposiciones ambientales en nuestra jurisdicción, la competencia
de los tribunales para tratar estos temas corresponde a los tribunales ordinarios. Pero si la cuestión tuviera una afectación interjurisdiccional, la competencia es federal, y es por eso que en el caso Mendoza tenemos la intervención de la Corte Suprema de Justicia para la recomposición ambiental. Ahora les cuento un caso. Si ustedes también, para tomar así como para pensar, si ustedes van por la General Paz, que es la línea geográfica que divide la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, a la altura de Constituyentes van a encontrar dos estaciones de servicio de la misma línea de bandera, incluso con tanques SASH, con sistema de almacenamiento de hidrocarburos compartidos, pero que tienen autoridades, controles y criterios en muchos casos distintos. De hecho, a mí me ha tocado, cuando tuve a cargo el área de residuos peligrosos, ver por un caso de uno de los ASH que tuvo filtraciones y que había contaminación de un lado y del otro de la General Paz. Entonces, en estos casos, bueno, ¿cómo es? ¿Quién es la autoridad de aplicación? ¿Cuál sería el juez competente? ¿Cómo mitigar y contener? ¿Y con qué criterios vamos a controlar y vamos a auditar desde el Estado, desde la justicia? ¿Cómo vamos a pedir por estos que incluso para la figura del generador habría una cuestión compartida de dos jurisdicciones? Entonces, ahí también para ir pensando algunas preguntas que nos hicimos, porque a mí me tocó trabajar en la proyección de esta norma que hoy es ley para la ciudad de Buenos Aires para la gestión de sitios contaminados. Este es un proyecto que hicimos en conjunto desde el organismo ambiental, que trabajamos con la legislatura, pero que tuvo un aporte muy valioso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que presentó un anteproyecto de norma que tomó los antecedentes que habían ocurrido, sobre todo en Estados Unidos, con mucha experiencia en recomposición de pasivos y de sitios contaminados. Ellos tienen un esquema, se llama el Superfund, que es un fondo específico sustentado por las responsabilidades de las acciones de recomposición, pero también por la industria química y petroquímica, que aportan a este superfondo de recomposición ambiental. Un poco mirando esa estructura, se pensó esta ley 6.117 de gestión ambiental de sitios contaminados para la ciudad, que está vigente, que muchos aspectos están operativos y aplicables, y algunos otros requieren un poco de afinar algunas cuestiones para tornarlas operativas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay preguntas, comentarios, algo que quieran resaltar? Fui muy rápido, así que me dicen si me detengo, preguntas o avanzo. No, no tenemos preguntas, Ah, muy bien. simplemente si se va a enviar el material Sí. presentado o Sí, la... sí, ya lo mandé, así que se lo van a compartir hoy para que lo tengan hoy o mañana, ya se los van a compartir. Pero Muchas bueno, gracias. si no hay preguntas, avanzamos un poquito en esta norma, esta ley de la ciudad que fue tomando un poco eh, todos estos antecedentes. A mí me designan a cargo del área de gestión de sitios contaminados en la ciudad de Buenos Aires, y era una época, no sé si todos son de la ciudad o no, pero era una época donde uno caminaba, andaba por la ciudad o paseaba en un colectivo o desde un auto y miraba muchas esquinas y muchos predios que eran ex estaciones de servicio de la ciudad que estaban vallados. Había predios cerrados donde no se podía ingresar, casi tapiados. Hubo
una ley en la ciudad de Buenos Aires, les estoy hablando de hace más de 20 años, que prohibió construir arriba de las estaciones de servicio algún tipo de edificación. Entonces, muchos de estos predios, incluso por el valor de, en general suelen estar en esquinas, por el valor de esos predios, comenzaron a querer venderse, cambiar, pasar de este destino comercial a un destino para construir edificios. Entonces, esquinas súper conocidas de la ciudad de Buenos Aires que empezaban a cambiar esta morfología. Incluso cuando yo llego al área, empiezo a ver, bueno, qué regulación tenemos, cuál va a ser el abordaje que vamos a dar. Y hay un caso muy paradigmático, que es una esquina, que lo cuento porque está en juicio hace muchísimos años, hay incluso imputados penales con responsabilidad. Hay una esquina de la ciudad que es Hacha y Mendoza, donde había una estación de servicio, se construye un edificio, pero no era un edificio de estos clásicos hacia arriba, sino que eran un edificio muy lindo, muy moderno, que eran como de esos del estilo como si fuera una vecindad, donde todos los departamentos dan hacia adentro y había un jardín común. Bueno, esta esquina, que era una estación de servicio, que había cerrado y que había cambiado el uso de ese predio, sin hacer todo lo que correspondía hacer para esa modificación, con todas las instalaciones que tienen los sistemas de almacenamiento de hidrocarburo, las cañerías, los tanques, se llaman SASH, que son los sistemas por los cuales se almacena el hidrocarburo, construyen las viviendas sin hacer la recomposición ambiental. Entonces, a mí me toca ir ya post facto, cuando hacemos una visita para empezar a encarar lo que fue una sentencia judicial que le ordena al organismo ambiental la recomposición ambiental de eso que era un sitio contaminado. Lo tuvieron que evacuar porque había emanaciones de gases, incluso, ¿vieron cuando van a apretar la tecla de la luz? Bueno, moviendo la tecla de la luz, detectaron que habían filtraciones y había riesgo de explosividad en ese lugar. Habían hecho todo mal. Se evacuó ese edificio y se condenó a la ciudad de Buenos Aires a hacer esa recomposición ambiental. Entonces, viendo un poco este caso y uno en general, cuando le sale todo bien, no suele aprender y aprende de lo que sale mal, fue necesario pensar cuál iba a ser una regulación adecuada para gestionar los sitios contaminados de la ciudad. Entonces, en este escenario donde había un montón de predios tapiados, donde había un auge por la construcción, bueno, fue necesario decir, bueno, a ver en qué condiciones vamos a hacer estas modificaciones urbanas. Así, y solo por tomar una referencia, porque yo ya no tengo actualizado, ya no estoy más en el organismo ambiental, pero tomé la última referencia que había disponible, solo para tomar alguna. En 2018 teníamos expedientes vinculados a sitios contaminados, eh, 553, en donde había distintas instancias en distintos procesos. Habían algunos que habían iniciado procesos de recomposición y tenían los cierres conforme la normativa. Cuando hablamos de cierres que han pasado por un proceso de estudio de suelo y de agua y podemos decir que ese predio está o no está contaminado. Ese es como el primer tamiz que vamos a delinear para cuando pensamos esta norma y para cuando hablemos de cualquier lugar contaminado. Uno puede ir a un lugar y puede presumir, si yo voy a un basural a cielo abierto, que me ha tocado recorrer en el país basurales a cielo abierto, hay una presunción que ahí hay residuos y que hay contaminación. Pero yo no puedo saber
qué tipo de contaminación es, si es solamente residuos sólidos urbanos, qué hay, si no hago un estudio de suelo y de agua para conocer y evaluar determinados compuestos de interés para saber si hay o no, si existen esos compuestos de interés en esas muestras de suelo y agua. Ese es el esquema. Esto se llama estudio hidrogeológico y es la única forma de determinar si hay o no contaminación y qué tipo de contaminación. No es lo mismo una contaminación con hidrocarburos que una contaminación con plomo, que una contaminación con algún otro compuesto, incluso orgánicos y persistentes, como los COPs. Entonces, la manera de determinarlo es esa, ¿sí? Entonces, un poco viendo lo que ocurría en la ciudad, fue necesario pensar cuál iba a ser el alcance legal, cuál va a ser la definición de un sitio contaminado. Vamos a decir que vamos a presumir que está contaminado por la actividad o vamos a definirlo por alguna de sus características intrínsecas. Fíjense que la ley dice que sitio contaminado es el inmueble o conjunto de inmuebles, porque a veces las plumas de contaminación se extienden, no van solitos por el límite que figura en el registro de la propiedad inmueble, cuyo suelo, subsuelo y o agua subterránea han sido alterados negativamente en sus características químicas por la presencia de sustancias contaminantes de origen antrópico en concentraciones tales que, en función del uso actual, o sea, lo que está para lo que funciona ese predio en este momento, si es una fábrica, si son las vías del ferrocarril, la vía del ferrocarril, lo que sea, un jardín maternal con contacto dérmico, pongo todos los extremos de su uso actual o proyectado para ese sitio y sus alrededores, y los niveles guía de calidad ambiental, comporta un riesgo para la salud humana y o el ambiente en base a la evaluación efectuada por la autoridad de aplicación. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber un estudio y tiene que haber definido un uso para ese predio. Entonces, lo primero que vamos a decir acá es que no es lo mismo recomponer para pensar, por ejemplo, en esta foto que ustedes pueden ver ahí, un jardín maternal, que recomponer para, ¿qué cosa? Para, bueno, no, vamos a seguir manteniendo las vías del ferrocarril, pero por supuesto que hay que quitar esos contenedores, con esas latas, con esos contaminantes, hay que limpiar ese suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta ley va a tener un montón de definiciones, creo que son una hoja entera tiene de definiciones técnicas. Va a definir además y va a distinguir un sitio potencialmente contaminado de un sitio contaminado. ¿Sí? Acá ya vamos a entrar dentro de las presunciones. Uno va a decir, bueno, un sitio potencialmente contaminado es el cual la autoridad de aplicación documente hallazgos o signos o indicios evidentes y justificables de contaminación o que por sus antecedentes resulte necesario confirmar o descartar la existencia de las sustancias contaminantes en concentraciones que superen los criterios que establezca la ley o la reglamentación. Entonces, solo para tomar uno de los temas, yo en su momento había pedido a la Secretaría de Energía el listado de los sistemas de almacenamiento de hidrocarburos que había en la ciudad. Y me respondieron, y esto es algo que yo no llegué a ver, pero que existía en la ciudad, quizás alguno se acuerde, que en las esquinas de la ciudad había que se paraba el auto y se podía cargar combustible en muchas esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasó con esos sistemas de almacenamiento de hidrocarburos? ¿Dónde han ido a parar? ¿Se han tratado? ¿Existen? ¿No existen? Muchos garages
o estacionamientos que hay en la ciudad, muchas veces y antes también cargaban y hacían expendio de combustible. Entonces, digo, por tomar una actividad que es masiva en la ciudad de Buenos Aires y que vamos a ver cómo presentan esto, por el hallazgo o por indicios evidentes o porque en su antecedente sabemos que justifican que ese predio puede tener algún tipo de contaminación. Entonces va a definir y va a distinguir un sitio contaminado de un sitio potencialmente contaminado por la presunción. Nos va a definir el pasivo ambiental y esta potencialidad de refuncionalización. Incluso le va a atribuir buenas competencias a las autoridades locales para poder pensar en esa refuncionalización con un criterio de espacio verde. Va a establecer el análisis de riesgo como criterio para pensar una recomposición ambiental adecuada, los niveles guía de calidad, los niveles específicos de recomposición de un predio en función del uso que se le va a dar a ese lugar. Entonces, todo esto, la ley toma muchas definiciones que son técnicas, ¿sí? Son bien técnicas para pensar cómo ir analizando y desmenuzando cada uno de estos sitios con criterios legales y comunes para todos. Algo que me interesa destacar es la inclusión del análisis de riesgo en materia ambiental, porque fue uno de los temas que incluso nos ha tocado cuando en la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la recomposición de la Villa 20 para la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos Juveniles del 2016, 18, ya no me acuerdo. Fue la introducción del análisis de riesgo como este procedimiento de análisis y cálculo en los niveles de contaminación de un sitio cuyo objetivo es establecer el grado de riesgo para la salud de las personas y el ambiente y su capacidad de transformarse en un peligro futuro para la comunidad en función de los usos que tiene o pudiera tener ese sitio. Entonces, el análisis de riesgo es un sistema que está tomado de cómo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos evalúa sitios contaminados conforme criterios de riesgo y de exposición. Entonces, esto que yo les decía, bueno, no es lo mismo pensar en recomponer un sitio contaminado para construir un jardín maternal en donde va a haber chicos con contacto dérmico con el pasto y el aislamiento a la sustancia contaminante tiene que tener un estándar mucho más alto que en un lugar donde no va a haber ningún contacto y va a ser simplemente un lugar abierto y de paso, como por ejemplo puede ser las vías de un tren. Los criterios de recomposición van a ser distintos conforme esta idea de análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, esto es otra de las definiciones, que era lo que yo les decía, que la única forma de determinar si hay contaminación o no es esta secuencia metodológica y operativa de complejidad creciente, destinada a determinar la presencia o la ausencia de sustancias contaminantes en un sitio y sus alrededores. Entonces, uno va haciendo como, se traza como una especie de grilla de ese lugar en donde uno va a decir, bueno, yo quiero esto transformarlo, no sé, vamos a poner el ejemplo de donde se va a construir las viviendas de la Villa Olímpica. Entonces uno dice, bueno, yo en este predio voy a construir esto, va a tener este uso, va a ser esto, que no es lo mismo que, por ejemplo, donde se va a hacer la pileta olímpica, ¿sí? Que va a haber excavación, que va a haber remoción de suelos, etc. Entonces, ¿cómo se va estudiando? ¿Cuáles son los compuestos de interés que se van a investigar para determinar qué tipo de contaminación hay y cuál es la remediación adecuada? Hay que remover todo el suelo y el agua, hay que llegar a la napa, hay que hacer una extracción, hay que limpiar y volver a volcar. ¿Cuáles son
los criterios, esta secuencia metodológica solo se puede lograr a partir del estudio hidrogeológico. Con este estudio hidrogeológico y teniendo esa foto que mira, así si yo tuviese este plano transversal que mira para abajo el suelo, el subsuelo y la napa, con esa foto, con ese recorte, se puede recién ahí pensar un plan de recomposición ambiental para el predio específicamente, ¿sí? Entonces, este plan se establecen cuáles van a ser las acciones de acuerdo a los niveles de recomposición específicos establecidos para ese predio, se dicta una resolución específica y se autoriza un operador específico para intervenir en ese lugar. No es que esto lo puede hacer cualquiera, no es cualquier tecnología, tiene que ser todo específico y cada una de estas etapas tiene que estar muy controlada por la autoridad de aplicación. Hay un seguimiento de cada una del estudio hidrogeológico con la toma de muestras y contramuestras, de la presentación por parte del generador del plan de recomposición y de cuál va a ser el alcance de esa recomposición, cómo va a tratar los residuos peligrosos que se generen, a dónde se van a llevar, de qué manera se van a disponer, cuáles son estos residuos de los que estamos hablando. Todo esto surge de este plan de recomposición ambiental. Acá un poco pensamos en ampliar. Nosotros teníamos una resolución, la 326, que aplicaba solamente a contaminación por hidrocarburos. En aquel momento, cuando yo les conté que nos habíamos encontrado con esos casos de contaminación en la ciudad, y se identificó que era necesario ampliar a sitios contaminados indistintamente de cuál sea la sustancia de contaminación. Entonces se usó toda esa experiencia para llevarlo a, estos, a este plano. Ahora bien, toda esa introducción que nos llevó un montón de tiempo al comienzo de la clase, ¿por qué fue importante hacerla? Porque nosotros acá era necesario pararse y frente a esto la pregunta del millón. Bueno, ¿quién es el responsable por la contaminación? ¿Quiénes deben realizar la recomposición de ese sitio contaminado? Entonces, la ley va a establecer quiénes deben hacer estos estudios para definir desde la potencialidad del sitio contaminado al sitio contaminado, va a definir quienes deben presentar un plan de recomposición, va a ir definiendo cada una de las etapas de la gestión, del procedimiento técnico-administrativo para gestionar estos pasivos, ¿sí? Entonces, lo primero que va a tomar son todos esos criterios que nosotros vimos al principio de la clase. Y va a decir, aquel que realice o haya realizado actividades riesgosas o peligrosas generadoras de daño ambiental. Ese va a ser nuestro principal sujeto, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, industrias que manejen residuos peligrosos, industrias, actividades productivas, actividades de mantenimiento. Bueno, de todas estas podemos suponer que hay posibilidades de que haya filtraciones al suelo y al agua de algún tipo de sustancia. Una vez vinieron con un caso, era una actividad muy, muy grande en la ciudad, que tenía 97 tanques de almacenamiento, en este caso eran solventes, pinturas, era una imprenta muy, muy grande, 97 tanques de almacenamiento subterráneo y almacenamiento sobre el suelo con residuos y con sustancias peligrosas. Ese lo denominamos los 100 tanques porteños, que hubo que pensar para cada uno de estos cómo querían vender el predio para construir un edificio y había que ser muy, muy cuidadosos de qué iba a pasar, cómo se iban a destruir, a dónde se iban a llevar.
esos tanques que además habían estado en contacto, porque no es solo la sustancia, sino aquello que contiene y almacena esa sustancia, que después se transforma o no en residuo, pero que al querer removerle y cambiar el uso de ese predio era necesario gestionar de manera adecuada. Entonces, son estos los sujetos, pero también de modo subsidiario, el propietario del inmueble, el cual realice o haya realizado la actividad generadora de daño ambiental. Y fíjense que también vamos a aplicar de manera subsidiaria, ¿sí? Si por ejemplo uno no es el propietario, pero alquiló el lugar para realizar una actividad y después se va y deja en ese lugar residuos peligrosos o deja contaminación. Bueno, ¿quién tiene que hacerse cargo? Por supuesto que es el generador, pero ¿qué ocurre si un titular de un inmueble que solamente lo alquilaba para un uso industrial se encuentra con esto en su propiedad? Bueno, vimos con todo el andamiaje jurídico de la Ley General de Ambiente que hay una obligación de recomponer el daño ambiental y después darse vuelta y solicitar su repetición. Entonces, tomando el criterio de el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, la responsabilidad ambiental, es que se pensó este sistema, es un poco un andamiaje jurídico, una ingeniería jurídica, vamos a decir, creada específicamente para ir por la recomposición a través de la responsabilidad del generador, siempre no deja de ser responsable y subsidiariamente de el predio de la propiedad o quien tenga la cosa riesgosa bajo su tutela, ¿sí? Se pensó un procedimiento que lo voy a contar muy por encima, solamente para que lo tengan como de referencia, pero nosotros comenzamos desde la instancia donde no sabemos si hay contaminación o no, ¿sí? Entonces, hay un sujeto identificado como generador, se le pide que presente el estudio hidrogeológico. A partir de ahí se pueden dar dos situaciones. Una declaración de sitio contaminado, porque se detectaron compuestos de interés. Entonces, presentado el estudio hidrogeológico, el sujeto responsable tiene que presentar el plan de recomposición ambiental. Alcanzados los objetivos, va a poder tener la constancia de sitio recompuesto. O, presentado el estudio hidrogeológico, hay una declaración de no necesidad de recomposición ambiental. Este sitio se estudió y se encuentra conforme para el uso actual o el uso potencial que se le va a dar. Por supuesto que si hubiera un cambio de uso, en el caso B que estamos viendo, lo que habría que hacer es presentar de nuevo ese estudio de suelo y agua conforme el nuevo destino. Bien, entonces, presentada esa situación en donde tenemos un sitio contaminado, se detectaron ciertos compuestos de interés que va a pedir la normativa, vimos que pasaban dos escenarios. Había una omisión en la presentación del estudio o habiendo presentado el estudio no presentaban el plan de recomposición o no daban inicio porque presentaban el plan pero presentaban medidas dilatorias para iniciar la recomposición. Ha pasado también. Entonces, la autoridad de aplicación contra el generador generaba una intimación y frente a la conducta omisiva de iniciar tareas de recomposición, porque a eso se le intimaba en estos predios que estaba probada la contaminación, se declara el estado de abandono del predio y pasa a ser un pasivo ambiental esa contaminación en ese predio abandonado. Incluso ahí una de las vías que permite la ley es la ocupación temporal para ejecutar las tareas de evaluación, de diagnóstico y de recomposición y darse vuelta a ir a cargo del sujeto responsable. Recuerden siempre quiénes son las dos figuras que vimos de sujetos responsables.
Entonces, con este breve procedimiento se fueron pensando los distintos casos para llegar al objeto de la norma, que es que quienes tengan que iniciar tareas de recomposición ambiental lo hagan. ¿Qué era importante pensar, bueno, qué herramientas legales tenemos, cómo hacer esto efectivo? Entonces, se pensaron 3 puntos vinculados todos con la titularidad dominial y el título ejecutivo que le da a la autoridad poder emitir esos certificados de deuda como acto administrativo por los gastos de remediación, de recomposición, que van después como título ejecutivo en una posible sentencia de cobro en la justicia. Y también poder pensar en un convenio de advenimiento por el inmueble como una de las soluciones posibles, y algo que se hizo directamente en la instancia administrativa, pero que también está pensado para hacerlo con el registro de la propiedad inmueble, y que es la inhabilitación de los predios para el cambio de uso. Entonces, ese caso que yo les conté, en donde se transformó en vivienda un predio que no estaba en condiciones de hacerlo, se hizo una presunción para todos estos lugares donde funcionaban este tipo de actividades. Y lo que hubo es una inhibición administrativa. Entonces, eh, la oficina de obras que autoriza las obras en la ciudad de Buenos Aires quedó inhibida de autorizar en todos estos predios de la ciudad de Buenos Aires que no hayan tenido el paso por la autoridad ambiental y el conforme de recomposición ambiental o la constancia de no necesidad de recomposición ambiental. ¿Sí? También fue necesario modificar el código de faltas de la ciudad, y esto se hizo también en esta ley, porque a cada una de estas figuras y de estas obligaciones que yo le fui comentando, han tenido en el código de faltas una modificación y una sanción específica. Entonces, omitir denunciar o presentar el estudio hidrogeológico, no permitir el ingreso a determinados sitios para realizar los estudios, el falseamiento y el ocultamiento de información del plan de recomposición. Todos estos son casos en donde ustedes saben que la realidad supera la ficción y que han aparecido. Muchos hemos llegado con la procuración en aquel momento para ir por las responsabilidades. El caso de declararse la situación de abandono del pasivo ambiental, todas estas tienen su falta, su contravención, todo específicamente detallado en el código de faltas. Solo para cerrar, porque fui muy rápido, pero quiero dejar para ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Les voy a dejar acá en la presentación, tienen un link donde eh, armé una especie de cuadro tomando muchos de los temas que ustedes van a ver en estas clases, que se unen con el tema común que es el urbanismo en la ciudad de Buenos Aires y esta idea, y cómo han sido receptados por el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Los criterios de búsqueda fueron evaluación de impacto ambiental, acceso a la información, planeamiento estratégico, el código de planeamiento urbano. Han sido tamizados y elegimos unos 10 fallos como para que ustedes puedan tener de referencia en estos distintos temas. ¿Sí? Todo esto lo van a tener disponible en la presentación, y acá dejo de aburrirlos con el famoso PowerPoint y quedo para preguntas, comentarios, consultas, o si hay alguna duda o alguna referencia. Bueno, me estoy fijando si hay alguna consulta, no estoy viendo consultas, más allá de lo que te dije de lo del material. También aprovecho para decirle a todos los que asistieron que hubo 2 formularios de asistencia
El último que mandé tiene la fecha del día de hoy porque hubo un error con fecha, pero el primero también sirve porque es cuando ustedes registran, así que ya me avisaron del centro de formación que el primero también sirve para dejar tranquila a la gente en general. No sé si Bien. tienen alguna consulta más para hacerle a Natalia o bueno, ustedes dirán. Bueno, acá me están diciendo que es todo muy claro lo visto en la clase, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta más o algo para decirles a Natalia, si no, damos por acá terminada la clase. Ustedes nos dicen si hay alguna consulta más. Sí, yo, Andrea. No sé si se Muy me bien, escucha. Andrea, adelante. ¿Qué Sí, tal, se te Natalia? escucha. Hola, Andrea. Te hago una consulta con respecto al tema de la contaminación de napas. Sí, Yo soy de la zona de allá de Mendoza y Mariano Hacha, yo vivo a 2 cuadras y tengo un problema, no sé si es un problema, pero hará hace un año empezó una nueva edificación sobre Olazábal y Álvarez Tomás. sí, Yo cuando vuelvo de la facultad, porque ahora estoy cursando una carrera nueva, llego tipo a eso de las 11 de la noche y se sigue oliendo una pequeña contaminación de las napas, o sea, del agua, y quería saber dónde se llega a hacer ese tipo de denuncia sobre esa contaminación. sí. A ver, no creo que actualmente se refiera a esa porque en este No. caso se, se extrajo todo Ujú, el sistema de conexiones, toda la cañería, todas las conexiones y los ash, se extrajo todo y se limpió el suelo y se limpió, había muy poca contaminación en el agua, porque ahí la napa está incluso muy baja, entonces se, digamos que quedó incluso más limpio que para cualquier tipo de uso, ¿sí? En ese predio en particular, ujú, porque incluso ese caso tuvo acciones penales y estuvo muy bien auditado y se hicieron los controles. Entonces, yo supongo que eh, si es algo que se huele a nivel de circulación de la calle, tiene que ver con otro tipo de emisiones, que no ujú, necesariamente sean del suelo y del agua. Así todo, donde vos podés hacer las denuncias cuando hay olores, emanaciones, incluso, bueno, aplicando la regulación, es la Agencia de Protección Ambiental. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vos podés denunciar, incluso se identifican los predios y se deben tomar las muestras de suelo, de agua, de calidad de aire, eh, y también en muchos casos otro de los temas que los van a ver listados dentro de la jurisprudencia es el tema de ruido, que es un tema también que tiene mucho impacto en la ciudad. Podés hacer denuncias si hay mapas de ruido interactivos donde se ujú. denuncia incluso online todos estos temas, ¿sí? Así que ahí lo que hay que hacer son los estudios técnicos. Uno no puede definir por olfato, por cómo va el viento, sino que hay que ir a la pericia técnica, ¿sí? Y el organismo encargado de hacer eso es la Agencia de Protección Ambiental. Buenísimo, clarísimo. Bien. Gracias. Bueno, a vos, Andrea, por el interés, la pregunta. Bueno, gracias a cada uno, a cada una por su tiempo. Fue un gusto compartir con ustedes esta clase. Pueden escribirme, contactarme a través del Centro de Formación Judicial si surgen nuevas dudas o comentarios. Ahí van a poder encontrar todos mis datos de contacto y quedo a disposición de ustedes para continuar en lo que entiendan que les pueda servir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchas Pedro, por estar gracias. ahí tan atento a todo. Que pasen Gracias. una linda tarde. Gracias. Chao.